amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tiempo para Aprender tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. Aquí, por USMPTV, Aprende con Todo. En los dos últimos programas hablamos sobre la colonización, pero para comenzar el día de hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Qué harías si por culpa de uno o dos compañeros dejan a todo tu salón sin recreo? De hecho, que vas y te quejas con alguna autoridad, o sea, te rebelas. Algo así sucedió en el Perú, pero con indígenas en el siglo XVIII. ¿Quieres saber qué sucedió? Entonces no te despegues de tu pantalla y presta mucha atención al siguiente video. Mientras yo me voy a escuchar un poco de música. Helga, ¿qué se te viene a la mente al mencionar la palabra rebelión? No, Helga, estás bien lejos de la respuesta, porque una rebelión es una manifestación de rechazo a la autoridad. Sí, todos en algún momento se rebelan, hasta las hormigas. ¿No me crees? Mira cómo todas trabajan juntas para lograr un objetivo en común cuando creen que algo no les conviene. Pero no estamos hablando de una rebelión de hormigas, así que imagina algo parecido, pero con el pueblo indígena peruano, cuando todavía éramos una colonia y la gente se encontraba muy molesta con la autoridad virreinal. Los levantamientos que se dieron estuvieron organizados por indígenas, mestizos, criollos, negros y aliens. Ok, no, aliens no, pero sí por todos los anteriores. Dentro de estos grupos siempre había un líder, pero no creas que un día él amanecía medio asado y pensaba, hoy nos bajamos a las autoridades, ¡woo! Las rebeliones que se dieron en el siglo XVIII fueron por dos motivos principales: los abusos que cometían los funcionarios españoles y las reformas borbónicas. ¿Tienes una idea de cuántos levantamientos se dieron? ¿100 levantamientos? Exacto, Helga, fueron 100 levantamientos que se dieron en contra del régimen colonial, siendo los de nuestros recordados amigos Juan Santos Atahualpa y José Gabriel Condorcanqui los más impactantes. Pero arrimemos a Condorcanqui un ratito para comenzar hablando de Atahualpa. Profe, denos más info sobre él, porfa. Juan Santos Atahualpa fue el descendiente del último Inca Atahualpa. Él tuvo muchos motivos para rebelarse, como su descontento con el sistema laboral del virreinato. Además, reclutó adeptos de distintas etnias serranas y selváticas, como los shipibos, conibos, ayánicas, etc. Es decir, que su levantamiento se originó en la región del Gran Pajonal. Vamos a stalkear el Facebook de Atahualpa para ver algunos datos. Nombre completo: Juan Santos Atahualpa. Ocupación: dirigente quechua de una importante rebelión indígena. Chapa: Atahualpa. Propósito de la rebelión: restaurar el imperio incaico y expulsar españoles y negros. Paremos ahí. ¿Sabes por qué quería expulsar de la zona a los españoles y negros? Porque para Atahualpa la tierra se dividía en 3 reinos soberanos: España para los españoles, África para los africanos, y entonces, ¿América para los americanos? No, América para los indios, mestizos y criollos. Su movimiento libertario estalló en junio de 1742 y tuvo un plan nada, pero nada humilde. Él solo quería ganar la selva para luego ganar la sierra y finalmente la costa, cosa que así tranquilamente podía coronarse Inca en Lima. ¿Qué te parece? Mejor viajemos un toque a una zona del Perú llena de vegetación, donde están las cataratas más bonitas como la del Velo de la Novia y Bayosi, puentes colgantes como el Quimirí, lugares alucinantes como Posuso, Oxapampa, Satipo, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y por supuesto, donde se produce el mejor café del Perú. ¿Ya sabes de qué zona te hablo? La Selva Central. ¿Y por qué es importante este lugar? Porque resulta que Santos Atahualpa logró controlar este lugar, incitando a los indígenas a rebelarse contra los trabajos que le imponían los misioneros. ¿Sabes quiénes fueron ellos? ¿Gente misiasa que no tenía ni para comprar un caramelo de limón? ¡Error! Los misioneros eran personas de la iglesia que vinieron de Europa para evangelizar nativos y prestar servicios a los europeos. Se sabe que durante 10 años las tropas de Santos Atahualpa no solo se resistieron a las tropas virreinales, sino que también se encargaron de echar a todos los colonos y misioneros que se encontraban refugiados en la selva central. Lo que sí es algo del Orinoco, o sea, que tú no sabes y yo tampoco, es qué sucedió con Atahualpa, ya que desapareció misteriosamente en el año 1756 y ni siquiera los españoles lograron capturarlo. Demasiado fuerte, ¿no?
Bueno, pero a finales del siglo XVIII se desató una rebelión más fuerte y violenta que sacudió los Andes. Este hecho estuvo protagonizado por José Gabriel Condorcanqui. Veamos qué sucedió. Hablemos ahora de José Gabriel Condorcanqui, conocido en el mundo de la farándula como Túpac Amaru II. Y como es costumbre, chequemos su info del Face. Nombre completo, José Gabriel Condorcanqui Noguera. Ocupación, caudillo indígena. Chapa, Túpac Amaru II. Propósito de la rebelión, buscaba la libertad de toda América. ¡Qué monstruo! Pero él no fue cualquier caudillo, sino que fue el líder de la mayor rebelión independentista que se dio en Hispanoamérica. A diferencia de Atahualpa, Túpac Amaru II sí consideraría oficialmente la presencia de negros, criollos, mestizos e indios para su rebelión, además de contar con el apoyo de muchos curacas. ¿Curacas? Sí, Helga. Curacas eran los jefes de los ayllus, o sea, de comunidades familiares indígenas. Túpac Amaru II también fue uno de estos, pero muy regio. Muy prestigioso y acomodado. Su rebelión se dio entre los años 1780 y 1782, específicamente en la región de Cusco, y fue conocida como la Gran Rebelión. ¿Sabes por qué se le llamó así, verdad? Porque fue la rebelión más grande del Perú y una de las más sonadas en Sudamérica. Túpac Amaru II fue la autoridad étnica encargada de recaudar el tributo que debían pagar los indios. Él era como el brigadier de Tupole, ya que tenía que mantener el orden en los pueblos de Yanaoca, Pampamarca y Tungazuca, al sureste de la antigua capital inca del Cusco. Además, era el responsable de rendirle cuentas al antipático del corregidor Arriaga. Aquí te lo presentamos. Este fue un corregidor español muy chinchoso, encargado de recolectar los tributos del pueblo. Túpac Amaru II inició gestiones a favor de los indios, ya que había comprobado la terrible opresión en la que estos vivían sometidos a la mita de Potosí. Repartos obligatorios de mercaderías por parte de los corregidores, el peso del tributo y de las aduanas terrestres. Pero los indígenas no solo tenían que soportar estos abusos, además debían realizar un pago excesivo del tributo y la mita, que era un impuesto al trabajo forzado en la mina. Cansado de todos estos excesos, Túpac Amaru II agudizaría sus planes para acabar con el régimen del corregidor Arriaga. Un día se organizó un buffet. No iban a comer chaufa y mucho menos chanfainita. Era una comida algo sofisticada. ¿Maquis tal vez? Ni idea. Pero lo cierto es que con este almuerzo se planeaba emboscar al corregidor Arriaga cuando retornara a Tinta, pueblo donde vivía. Arriaga retornaba a su casa muy feliz en su caballo, cuando de pronto fue sorprendido por los aliados de Túpac Amaru II. Como todo villano, intentó escapar, pero por las puras, porque lo capturaron y lo apresaron y días después acabaron con su vida en la plaza de Tungazuca. Inmediatamente, una gran noticia llegaría a los oídos de los indígenas. Túpac Amaru II había proclamado la liberación de los esclavos un 16 de noviembre de 1780. Sí, gran noticia para los indios, pero pésima para las autoridades. Por eso mandaron un ejército de 2000 hombres. Eso fue un chiste para nuestros rebeldes, ya que sus muchachos fueron 6000. Y con esto, sobrado ganaron su primera batalla, la de Sangarará. Luego de esto, Túpac se puso más bravo. Por eso el visitador y funcionario español Areche organizó una poderosa fuerza armada con 17,000 hombres al mando del mariscal José del Valle, desatando la batalla de Tinta, donde Condorcanqui huye sin roche a Langui. Para su mala suerte, es apresado y entregado a los españoles. Por último, a él le tocaría la pena bárbara, el descuartizamiento. Fue amarrado a 4 caballos, pero como no murió, le cortaron la lengua y lo decapitaron. Es decir, Túpac Amaru II muere en 1781. Ya hablamos de la rebelión indígena del siglo XVIII en el Perú, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Cuál fue la rebelión más influyente en la época de la colonia? ¿La del corregidor Arriaga? ¿La de Juan Santos Atahualpa? ¿O Túpac Amaru II? Exacto. Su rebelión logró poner fin a los excesos y abusos que cometían los españoles conquistadores. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos del siglo XVIII? ¿Los levantamientos indígenas en contra del dominio español?
¿La persecución al corregidor Arriaga o los enfrentamientos de Juan Santos Atahualpa? Perfecto. Se caracterizó por los centenares de rebeliones que aparecieron debido al descontento de los indios hacia el poder español. ¿Cuántos levantamientos aproximadamente se llevaron a cabo en contra del régimen colonial? ¿5, 20 o 100? Así es, todos en contra del régimen colonial, pero solo 2 tuvieron mayor impacto: la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Hoy aprendimos que las rebeliones con mayor influencia e impacto estuvieron lideradas por Juan Santos Atahualpa y José Gabriel Condorcanqui. Los motivos principales de las rebeliones se dieron por los abusos que cometían las autoridades de la colonia en contra de los indígenas y las reformas borbónicas. Atahualpa logró expulsar a las misiones franciscanas y militares españoles de la selva central. Hasta la actualidad se desconocen las razones y circunstancias de la muerte de Juan Santos Atahualpa. La rebelión más importante se daría con Túpac Amaru II, quien inicia su rebelión en 1780, acaba con el corregidor Arriaga, proclama la liberación de los esclavos y 2 días después gana la batalla de Sangarará. Por eso el visitador y funcionario español Areche lo derrota en la batalla de Tinta un 6 de abril de 1781, donde es ejecutado junto con su esposa Micaela Bastidas. Vivimos en un mundo donde siempre van a haber injusticias, pero nosotros desde nuestro entorno debemos de hacer que prevalezcan los valores, y es algo que tú y yo podemos hacer a diario. Por ejemplo, si en tu salón de clases ves que le echan la culpa a un compañero cuando realmente es culpa de otro, di la verdad, porque debemos de practicar los valores desde que somos muy pequeños. Precisamente por justicia e igualdad es que se han dado grandes enfrentamientos en la historia, como los que presenciamos anteriormente. ¿Sabías que la autoridad española prohibió al pueblo indígena toda manifestación artística y literaria? Sí, cuando se acabaron las rebeliones, se prohibió hablar en quechua. Incluso se excluyó la lectura de los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Además, se ordenó quitar todo tipo de decoración en los trajes y vestidos que hiciera referencia al pasado incaico. Ahora ya lo sabes. Ahora ya sabes que las 2 rebeliones indígenas más grandes del Perú se dieron en el siglo XVIII de la mano de Atahualpa y Túpac Amaru II. Pero para que sigas aprendiendo un poco más, te vamos a recomendar un libro espectacular que te va a narrar toda la revolución de José Gabriel Condorcanqui. Este libro se llama La rebelión de Túpac Amaru. Y alucina, fue el libro más vendido en la última edición de la Feria del Libro. Buenazo, ¿no? Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Esto fue Tiempo para Aprender tercero de secundaria. Aquí, por USMP TV, aprende con todo. ¡Chao! Y en el siguiente programa aprenderemos sobre la crisis española y su influencia en América.